Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Aquí estamos de nuevo llegando a ustedes con la bendición gloriosa de la palabra de Dios. Me da gusto saludarlos. Reciban mi saludo cordial y caluroso desde California, aquí en Upland, así se llama esta ciudad, Upland. Up es arriba y land, tierra, la tierra de arriba. Yo vivo cerca de las montañas. Le doy gracias al Señor porque Él me ha ayudado para que siempre tenga este deseo de poder llegar a usted y bendecirlo con la palabra de Dios. Recuérdese que bien decir es hablar bien. Yo quiero hablar bien. Maldecir es hablar mal. Así que no necesariamente maldecir quiere decir groserías. No. Maldecir es hablar mal. Uno puede hablar mal la palabra de Dios. ¿Cómo se habla mal la palabra de Dios? No usando los contextos. Entonces uno habla mal. Esa palabra no está bien dicha, no bendice. Está mal dicha, maldice. Entonces, hoy le quiero dar gracias a Dios porque ya terminé los 10 aspectos. Se recuerda que tomé bastante tiempo para hablar de los 10 aspectos que nos presenta la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y lo lindo es que yo le mandé un resumen en mi página de Pan de Vida. Ahí está el trabajo de Dios. Si usted abre su Facebook, yo aquí lo tengo, mire. Si yo abro mi Facebook aquí en Pan de Vida, aquí les puse lo que es el trabajo de Dios. Mire, ahí dice el trabajo de Dios, de acuerdo a Juan 5:17, nuestro Padre Celestial trabaja y el Señor Jesucristo también trabaja. El trabajo de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el trabajo de Dios está enfocado en 10 aspectos o 10 puntos. Usted llámele como quiera. 10 puntos, 10 aspectos, 10 formas. El trabajo de Dios en el Antiguo Testamento. Y lo primero que nos muestra el Antiguo Testamento es lo que Dios hizo en la eternidad pasada. Lo que Dios hizo en la eternidad pasada. Eso ya lo aprendimos, que se llama la creación. Es el punto número 1. Dios nos muestra por medio del Antiguo Testamento como una metáfora lo que Él hizo antes de fundar el mundo. Usted lee cuidadosamente Génesis 1. Usted le pide a Dios, Dios mío, abre mi entendimiento. Y Dios le muestra que en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, pero ese principio, a pesar que muchos dicen que es el principio del tiempo, no es el principio del tiempo. Porque usted sigue leyendo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Solo nos está relatando que en determinado principio Dios creó los cielos y la tierra, y recuérdese que crear algo es hacer algo de la nada. De la nada Dios creó los cielos, de la nada Dios creó la tierra. No le estoy diciendo que la hizo, porque luego cuando ya la hace visible, cuando Él hace visible los cielos, el universo, etcétera, 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 entonces Él lo hizo. Él hizo la tierra, ¿ok? Hacer para Dios significa permitirnos a nosotros ver aquello. Eso es hacer. Pero no pierda de vista esto porque el Génesis es una metáfora. El Génesis es una parábola. El Génesis es una alegoría de lo que Dios efectuó en la vida del Espíritu. Si usted entiende de esta manera, la Biblia se le va a abrir, porque entonces usted no va a tomar el jardín del Edén como la creación, sino como la hechura.
Dios nos pone un jardín del Edén, pero eso es para mostrar su creación. O sea que el hombre que fue creado en la vida del Espíritu, lo hace Dios en la vida física y lo forma del polvo de la tierra. Muy importante que usted entienda eso. Por eso le expliqué que el punto número uno, el aspecto número uno del trabajo de Dios en el Antiguo Testamento es la creación. Segundo, la hechura y formación, porque luego nos relata todo lo que él tenía en su corazón y en sus pensamientos. Como el dibujante lo plasmó el dibujo en el papel, así nos está mostrando Dios todo lo que él ha creado y lo muestra hecho y formado. Por eso tenemos el segundo punto, hechura y formación. Tercer punto, Dios nos muestra un proceso allí mismo en las figuras, porque todo es figura. Mire, todos los estudiantes de semiótica, que es la ciencia de interpretar señales, todos ellos explican claramente la Biblia y especialmente el Antiguo Testamento, el Pentateuco, como puras figuras, puras fotografías de algo que en el Nuevo Testamento es espiritual. Por eso el proceso que nos muestra en una forma estructural, yo le dije esto en su determinado tiempo, que la Biblia está estructurada, o sea que a veces 10 versículos dicen todo el plan de Dios de eternidad a eternidad. A veces en un solo versículo está incluido todo el programa de Dios de eternidad a eternidad. A veces 10 capítulos, a veces 3 capítulos. Esa es la estructura de la Biblia. Y por eso el tercer punto que le pusimos proceso es una estructura. ¿Por qué? Porque Dios primero pone a Caín y a Abel para enseñarnos que Él rechaza y Él acepta. Rechaza a Caín y acepta a Abel. Luego nos pone a un Enoc que lo traslada. Eso es un arrebatamiento. O sea que en el proceso del cristiano que está en figura aquí, como lo estoy explicando, él rechaza y acepta Caín y Abel, traslada a Enoc y luego muestra juicio a Noé, creyentes pasados por tribulación, pero guardados. Noé es tipo de los creyentes que pasan por la gran tribulación porque él estuvo aquí en el diluvio, pero él estuvo guardado en el arca. Amén. Usted puede alcanzarlo a ver. Entonces Dios nos muestra también, aparte de que Él nos mostró la creación, Él nos mostró la hechura y la formación, nos muestra un proceso en una pequeña estructura. Y por eso usted al leer Hebreos capítulo 11, ahí del primero que le hablan es de Abel, dice por la fe Abel. Luego le dicen que por la fe Enoc y también le dicen que por la fe Noé. Y hasta después de Noé, Dios habla por la fe a Abraham. ¿Se da cuenta? Entonces, cómo Dios hace diferencia entre los primeros 11 capítulos de Génesis, por medio de Abel, Enoc y Noé, y luego en el capítulo 12 en adelante ya toma en cuenta a Abraham. Y todas esas son figuras, son fotografías de todo lo espiritual que Dios tiene proyectado hacia el Nuevo Testamento. Entonces, luego después de eso tuvimos el punto número 4 o aspecto número 4, que es llamados. Y por eso le dije que entre el punto 3 y el punto 4 hay 11 capítulos de Génesis y el llamado empieza en el capítulo 12. Después de eso encontramos la promesa y bendición. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo que la bendición sería que toda la gente recibiría el Espíritu Santo. Esa fue la promesa de Dios, que por medio de su simiente vendría Cristo. Cristo es la bendición. El cumplimiento de la promesa es una bendición y la bendición es Cristo. Ahora Cristo vive dentro de nosotros. Amén. Gracias que ya están compartiendo. Gracias, hermana Betty. Hermanos que me están escuchando, por favor compartan su página. En este mismo momento compártanla. Es necesario que compartamos porque no hay otra manera de predicar, hermano. Entonces voy por el punto quinto, que es promesa y bendición. Luego entramos al sexto punto, al sexto aspecto, que es que condenó a Sodoma y Gomorra como ejemplos para que todos aquellos que viven impíamente se den cuenta que Dios envía juicios a esta tierra. Amén.
El 7 fue escoger a Israel haciéndolo un tipo de la iglesia. Y eso debe sorprendernos, porque Dios usó a un pueblo, llamó a un pueblo, escogió a un pueblo para que fuera la fotografía, el tipo de la iglesia. Asuntos físicos con contenido espiritual. Número 8. Dios le dio la ley a Israel e hizo pacto con ellos. Mire, todo esto es el trabajo de Dios. Esto es un trabajo bien planificado, por eso le estamos diciendo que este es el trabajo de Dios en el Antiguo Testamento. Número 9. Le prometió a David que el rey de los escogidos, el rey de Israel, vendría como fruto de sus lomos y que sería el Mesías. El Mesías es el ungido es Cristo. Así que gracias a Dios que toda la palabra tiene una consistencia gloriosa y nos mantiene bien informados. Y por último el 10, que es prometió la venida del Evangelio de la nueva dispensación a través de los profetas entre su pueblo escogido. Ahí los profetas de ese pueblo escogido, allí ellos hablaron de antemano que vendrían las buenas nuevas. Bueno, entonces eso nos lleva a entender lo que es el trabajo de Dios en el Antiguo Testamento, desde la eternidad pasada y también en el tiempo. Amén. Y eso nos introduce entonces a algo que ahora vamos a estar comenzando a predicar. Yo no sé cuánto tiempo me va a ocupar, pero quiero hablar de 42 asuntos del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Quiero volverle a refrescar. Hay 42 aspectos bien claritos en el Nuevo Testamento para la nueva dispensación. Y después que ya hayamos entendido los 42 aspectos, vamos a entender el futuro, porque Dios va a trabajar también en el futuro. Y vamos a estar viendo dos asuntos que tienen que ver con la eternidad futura. La Biblia termina con dos asuntos que tienen que ver con la eternidad futura. Por tanto, para tener un claro entendimiento del trabajo de Dios en ambos testamentos, porque esa es mi carga. Yo llevo esa carga de que usted entienda que el Dios que usted sirve es un Dios que trabaja. Y ese Dios que trabaja vino en la persona de Jesucristo. Hemos estado ocupados entendiendo la clase de Dios que vino en la persona de Jesucristo. Entonces vuelvo a repetir: eternidad pasada, creación. Tiempo, Antiguo Testamento, tiempo, 10 asuntos que ya se los expliqué. Nuevo Testamento, 42 asuntos. Después del Nuevo Testamento, 2 asuntos más y entramos a la eternidad. Entonces hoy quiero entrar a el primer aspecto de esos 42. El primer aspecto de los 42 asuntos. O más bien dicho, miren, no quiero confundirme. El primer aspecto de los 42 aspectos que nos enseña el Nuevo Testamento. Usted dirá, bueno, el hermano Carrillo últimamente usa el 42. Sí, el 42 es un número muy importante. El Señor nos muestra 42 jornadas, 42 generaciones, 42 meses, 42 muchachos que se los comieron 2 osos. Ahora, estudiando la Biblia, encontramos 42 asuntos del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Pero no pierda de vista que después de 42 hay otros 2, que esos tienen que ver con la eternidad futura. Entonces el primer asunto de estos 42, así lo pongo claro, es, y anótalo si quieres, Dios en su trabajo, Él envió a Juan el Bautista para preparar el camino para Cristo. Dios envió a Juan el Bautista para preparar el camino de Cristo. O sea que
Dios usa de precursor a Juan el Bautista. Entonces, no se le olvide que el Nuevo Testamento se llama Nuevo Testamento, nueva dispensación, porque Dios iba a comenzar algo totalmente nuevo. Muchos cristianos tienen un corazón, tienen una mente muy estrecha, un corazón en el que creen que Dios nunca va a cambiar las cosas. Y a veces usan versículos, dicen, no, hermano, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, pero si usted estudia bajo contexto, eso significa algo. Que Jesucristo sea el mismo ayer, hoy y por los siglos, está hablando de su existencia de sí mismo, el gran yo soy. Pero ahí no está hablando de que Él no cambia, porque hay hermanos que dicen, es que Dios no cambia, hermano, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Momento. Si usted no sabe usar los contextos de la Biblia, usted va a resultar, ¿se recuerda cómo me introduje? Maldiciendo, va a decir las cosas mal. Y entonces no va a ayudar a la gente a que tenga una mente abierta y un corazón abierto y un espíritu amplio para discernir el mensaje de la Biblia. Yo no puedo decir que Dios no cambia usando de contexto Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tampoco puedo usar el versículo que dice que en Dios no hay sombra de variación para querer enseñar que Dios no tiene nuevos comienzos. Mire, es muy importante lo que le estoy hablando ahorita. Porque en el trabajo de Dios para introducirnos al Nuevo Testamento, Él se inicia con un Juan Bautista que prepara el camino para Cristo. Dios envió a Juan el Bautista primero en su trabajo. En la nueva dispensación, Dios envió a Juan el Bautista a preparar el camino para Cristo. Y quiero decirle que usted debe orar para tener un espíritu amplio, para tener ojos abiertos a los cambios que Dios hace. Dios es un Dios de cambios. Claro que los cambios de Dios no son de la noche a la mañana. Solo imagínese usted, antes de la ley, Dios trató con esas personas. Y esas personas con las cuales Dios trató antes de darles la ley, si ellos no hubiesen estado abiertos a Dios, no hubieran captado el cambio que vino a través del monte Sinaí. O sea que antes de la ley, los hombres vivían en determinada forma y los estudiosos de la Biblia le llaman dispensaciones. O sea que antes de la ley hubo una dispensación que era sin ley. Pero de repente Dios, en su revelación progresiva, llamó a Moisés y lo puso como caudillo para el pueblo de Israel, su pueblo escogido, y les dio ley. Por eso, si usted se recuerda, yo en el punto número 8 de los 10 aspectos del Antiguo Testamento, les hablé que el trabajo de Dios era meter a su pueblo a una ley. Es el trabajo de Dios. Usted y yo solo estamos analizando el trabajo de Dios. Los metió a una ley e hizo un pacto con ellos. Ayer estuve terminando esos dos asuntos. Luego, después de eso, le dije que hay otros puntos que los analizamos y gracias a Dios que entendemos que es el trabajo de Dios. Pero ahora entramos al Nuevo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento Dios lo inicia con un nuevo comienzo. En inglés es a new beginning, un nuevo comienzo. Entonces el Nuevo Testamento comienza con el registro de Juan el Bautista, quien fue enviado por Dios para preparar el camino para Cristo. Siempre que Dios va a darnos algo nuevo, siempre prepara el camino. Dios nunca hace cambios bruscos y drásticos en los cuales la gente diga, no entendí. Dios siempre va a preparar el camino para que haya un cambio. Entonces, nosotros tenemos que entender la pureza del Evangelio, porque la pureza del Evangelio era introducir a la gente de una ley externa a una ley interna.
el cambio de dispensación de Dios, el cambio de forma de operar de Dios iba a cambiar. Y fíjese que esto es muy significativo porque el que no tiene un corazón listo para los cambios no va a poder captar los tratos de Dios. Porque hoy día nosotros estamos en otro cambio. Así como llegó el fin de vivir sin ley, comenzó el tiempo de vivir con ley, pero llegó también el fin de vivir con ley. Y después empezó a vivirse con gracia, también va a llegar el fin de vivir en gracia. Y vamos a volver a la ley mezclada con gracia, el milenio. Si usted se da cuenta, lo que está haciendo Dios es tremendo. Porque si uno existe en ese tiempo de transición, si uno existe, porque nosotros somos las personas que han alcanzado los fines de los siglos, y en nosotros Dios está operando un cambio. Usted ha oído que se predica la gracia, pero hay muchos hermanos que no se han dado cuenta que la gracia ya se acabó. Ya la gracia está agonizando. Estamos a punto de entrar al reino. Estamos a punto de que se manifieste abiertamente el milenio, y para eso va a ser la venida de Cristo. La venida de Cristo. Ahora, muchos están bien preocupados de la venida de Cristo física y no saben que la venida de Cristo es en, por y con. En, por y con. Así está revelado en la Biblia. Y por eso hay grupos. Por ejemplo, yo conozco pastores que eran amigos, bueno, yo no sé si todavía son amigos míos, porque algunos cuando cambian de forma de enseñar ya no quieren ni siquiera saludar al que no cambió con ellos, ¿verdad? Pero yo tengo un pastor amigo que él cambió, él dice que Cristo ya vino, aunque él no explica porque no saben explicarlo. Si lo supieran explicar, yo creo que la gente los entendería. Por eso a mí me gusta explicar. Si yo digo que Cristo ya vino, si yo digo que Cristo ya vino, más me vale que explique qué quiere decir eso. Pero oír ahí un predicador que Cristo vino cuando dijo que iba a venir y con sus doctrinas que no aclaran los pensamientos, yo no creo en eso. Yo creo en la enseñanza que te ayuda a entender los propósitos de Dios o el propósito de Dios en una manera clara. Si yo le enseño a alguien que Cristo ya vino, tiene que haber venido ya en mí y en ti. Eso sí es bíblico. Bíblico, que primero, antes de que lo esperes físicamente, tienes que esperarlo aquí, que nazca en ti, que se desarrolle en ti, que sea un Cristo de 33 años y medio siendo expresado por ti. Eso quiere decir que ya vino. Yo sé que muchos estamos siendo tratados por Dios para que eso suceda. Eso es lo primero. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es el Hijo del Hombre. Por eso nos declaran a nosotros el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es que Él no solo es Hijo de Dios, Él también nace de nosotros, pero un Cristo, de la misma manera que Dios puso a Adán de 33 años y medio en el huerto del Edén. Esa es la madurez. De esa misma manera tiene que nacer Cristo en nosotros, no del pesebre, no el Cristo de 12 años, sino un Cristo que está listo para ser crucificado. Cuando tú y yo estamos listos para ser crucificados, bingo, llegó el Mesías. Ahora ya puedes decir, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces, yo eso sí lo creo, que Él viene primero en nosotros. Después viene por nosotros, porque va a haber un arrebatamiento. Eso nadie lo puede quitar. Si no, ¿para qué tantas fotografías de un Enoc, de un Elías, arrebatados? Si esa es la fotografía de que hay rapto, de que hay arrebatamiento. O sea que sí hay un momento de la venida física de Cristo. Me explico, ¿verdad? En, por y con. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Luego que Él venga físicamente por nosotros para sacarnos del sistema, unos por resurrección y otros por transfiguración. Eso es bíblico, hermano. No hay pierde. Y el otro es con nosotros, en, por y con. Porque Él va a decidir en los aires, en el tribunal de Cristo, quienes se vienen con Él a reinar por 1000 años. Me explico, ¿verdad? Qué lindo, hermano. Mire, no hay complicación, no hay problema. Pero estamos aquí hoy estudiando
el primer asunto de los 42 que Dios nos enseña. Y el trabajo de Dios es ese. Vamos a leer un poquito. Vamos a Juan, capítulo 1, para que nos vayamos introduciendo, porque solo de ese punto les voy a hablar hoy. Son 42 puntos. Yo no sé si Dios me va a dar un mensaje para cada punto, o Dios me va a dar 3 puntos para un mensaje, o un mensaje para 3 puntos. Usted solo déjese guiar por el Espíritu. Voy a tomar un traguito de agua con su permiso. Ahora sí, ya tengo un poquito refrescada la garganta y vamos a seguir. Le dije que fuéramos a Juan. Y no pierda de vista, estamos en el primer punto del Nuevo Testamento, en el primer punto del trabajo de Dios, porque este es trabajo de Dios. Él es el que produjo todas estas circunstancias para introducirnos al Nuevo Testamento. Mire, dice en Juan 1, y vamos a leer versículos del 19 al 20. Dice mi hermana Sara Monsalvo, elevadísimo, elevadísimo. Sí, es que esto es elevado. Esto no es un evangelio, hermano, bajito. Este es un evangelio elevadísimo, porque este sí nos pone al día, nos pone en el propósito de Dios. Mire cómo dice Juan 1, 19 y 20. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Quiero que vean pues, Juan el Bautista es el que Dios usó para introducir la nueva dispensación. Y esto es precioso, porque siempre que Dios va a cambiar de dispensación, y por favor tenga claro este asunto, cambiar de dispensación sencillamente significa cambiar de administración, porque la palabra dispensación es administración. Dios iba a cambiar de manera de tratar con su gente. Él trató con el pueblo de Israel por medio de la ley de Moisés, pero de ahí dijo, se finí, se acabó, ya no más, ya no voy a tratar con la ley. Ahora vamos a seguir hacia adelante. Ahora vamos a tratar con la gente por medio del Evangelio, del Nuevo Testamento, que ya no es dar leyes externas, sino que es dirigir a la gente desde su interior. Mira qué tremendo, hermano. Mira qué tremendo, por favor. Dios en determinado tiempo dirigió a la gente con leyes escritas, con leyes exteriores, amonestando, corrigiendo, regañando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como su revelación es progresiva, Él no se quedó en esa administración vieja. Él ya había administrado a su pueblo sin ley. Luego Él administró a su pueblo con ley externa. Pero ahora dice, esto va a mejorar. Ahora ya no los quiero dirigir bajo un viejo pacto que es de letra. Ahora quiero dirigirlos bajo un nuevo pacto que es del Espíritu, pero no del Espíritu Santo, del Espíritu de las personas. Esto es muy importante, hermano. Mire, no todos los evangélicos saben esto, hermano. Que este es el régimen nuevo, el régimen del Espíritu de las personas. Se puede decir con toda propiedad que el régimen viejo era de la mente de las personas. Mire qué diferencia. O sea que del alma de las personas. O sea que en el Antiguo Testamento se dirigían almas. ¡Wow! Esto es tremendo, hermano. Ahora ya no nos dirigen como almas, ahora nos dirigen como espíritus. Porque esto tenemos que entenderlo, hermano. Tenemos que entenderlo. Dios ya no quiere que estés escuchando mensajes para que mejores. Y ese es el problema que tienen la mayoría de cristianos al oír mensajes. Dice, ahora voy a cambiar. Ahora voy a hacer esto. Y mire, de verdad que los
estimula la predicación y los hace salir de la reunión pensando en que tienen que ser mejores. Fíjese, fíjese qué tremendo cuando uno depende de una directriz exterior, de una dirección exterior. Y no lo digo para avergonzar a nadie, hermano, pero la mayoría de hermanos están siendo dirigidos por oír mensajes, por oír mensajes. Pero la Biblia no dice que la fe viene de oír mensajes. La fe viene de oír la palabra de Dios, es decir, que Dios te hable a ti en tu interior. De allí es que viene la fe. Porque muchos dicen, sí, hermano, que escuche mensaje para que así le venga fe. No, la Biblia es clara. La Biblia dice que la fe viene de oír la palabra rema de Dios, no el logos, la palabra rema de Dios. Si Dios no te habla a ti cuando predica el hermano Carrillo, pero no te habla internamente, entonces tú solamente eres un oidor olvidadizo. Dios nos abre la palabra. Dios nos está mostrando por medio de estas enseñanzas. Sí, mire, gracias Toñito. Necesitamos revelación, no sermones emocionales. Sí, hermano. Pero casi todos les gustan los sermones emocionales, cuando el pastor grita fuerte, hermano, o llora predicando. A la gente le encanta porque todo eso toca sus emociones, pero no toca su espíritu, sigue siendo el mismo diablo de siempre. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Fíjese que los religiosos, aquí usted puede ver a los religiosos, sacerdotes y levitas, porque ellos representan la religión de Jerusalén. Y por eso ellos estaban enojados, porque había uno que no se juntaba con ellos, que empezó a predicar. ¿Y qué empezó a predicar? Empezó a predicar que cambiaran de vida, porque tenían que nacer de nuevo para poder entender lo que se iba a enseñar. Hermano, ninguno que no ha nacido de nuevo me va a entender a mí. Para entender lo que el hermano Carrillo está predicando, usted tiene que haber nacido de nuevo. Por eso, ya en el capítulo 3 dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, y es el contexto de todo esto que estamos hablando. Entonces, por favor, yo quiero que usted se dé cuenta que, concerniente a sí mismo, Juan el Bautista dijo, soy una voz que clama en el desierto. Y todo es metáfora. Lo que ellos están hablando es metáfora. ¿Qué desierto? Él estaba literalmente en un desierto, pero no era lo que él quería que ellos captaran, sino que estaba usando el ambiente y las circunstancias para hablar de asuntos espirituales. Cuando apareció Juan el Bautista, él dijo que él era una voz que clama en el desierto. ¿Por qué? Porque si usted lee cuidadosamente la historia entre el último libro de el Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, 400 años de silencio. Dios ya no habló. Dios ya no levantó profetas, Dios ya no levantó personas que le amonestaran al pueblo. Nada, un silencio profundo. Se volvió un desierto. Se escaseó la profecía de Dios. Ya no encontraba uno un Jeremías, un Isaías, un Ezequiel, un Daniel. Ya no hubo. Callado todo. Dios ya no habló. Entonces de repente aparece un hombre que es totalmente distinto a la religión oficial. Por eso la religión oficial es peligrosa. Porque la religión oficial la sella Dios, oiga bien, con su silencio. La religión oficial la sella Dios con su silencio. Mire cuántas religiones hay, mírelas. Y la religión se cree la mamá de Tarzán, quiero que lo sepas. Estoy hablando en alegoría. La religión se cree la mamá de Tarzán. Y la religión no reconoce a nadie que se levante diciendo algo distinto a ellos.
Yo por eso no soy religioso, ni estoy moldeado a una religión tradicional. Yo no me parezco a nadie, hermano. Como dice esa canción, con nadie me compares. Yo no me parezco a nadie, hermano. Hablando estrictamente en mi vida espiritual, soy punto y aparte. Yo soy una persona que huyo de los conceptos religiosos. Yo quiero una pureza de la palabra de Dios. Cristo no es religión. Cristo no es dogmas. Cristo no es doctrinas. Cristo es una persona para ser experimentada. Para que yo llegue al punto de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y no me importa a mí que yo no corro en la misma velocidad o en la misma forma de todos los demás. Pero soy cristiano. Soy cristiano. Y respeto a todos los cristianos también. Entonces, Juan el Bautista estaba preparando el camino a alguien. Y era al mero Cristo. Al mero mero. Él sabía que el Cristo que venía tras él era el que iba a entrar en las personas para que las personas fueran administradas y ministradas en una forma diferente. Ya no iban a ser ministradas en sus pensamientos, sino que iban a ser ministradas en su ser interior, en su espíritu. Porque no es lo mismo, hermano, a que uno lo regañen por fuera, a que lo regañen desde adentro. No es lo mismo que lo corrijan a uno desde afuera, a que lo corrijan a uno desde adentro. Dice mi hermana Luisa Hernández, amén, gracias Señor Jesús por hablarnos su palabra a nuestro espíritu. Esto es algo elevado, porque esto no es terrenal, todo lo de nuestro Padre es celestial. Por eso nosotros somos espíritu, somos hijos de nuestro Padre. Amén, qué lindo, mire, qué suavecito, ese es trigo limpio, eso que la hermana habló, es trigo limpio, pasado por pala y criba, y soplado por el viento para quitarle toda la escoria, quitarle todo lo sucio. Dice Alejandra, necesitamos experimentar la cruz, la muerte de Cristo para vivir en resurrección y Cristo sea conocido, vivido y expresado. Amén, amén. Entonces, vamos a seguir leyendo porque le dije que hoy solo les voy a hablar de ese punto. Ya el tiempo está avanzando, casi se me termina el tiempo. Vamos a ir a Lucas 3.2. Lucas 3.2. Porque quiero que usted vea que cuando Dios va a ocasionar un cambio, cuando Dios va a cambiar de manera de administrar, lo va a hacer totalmente distinto a la forma que se venía haciendo. Por favor, capte esto. Por favor, aquí me detengo un ratito. Capte esto. Siempre que Dios va a cambiar de dispensación, va a hacer algo totalmente nuevo, diferente, diferente. Ya no va a usar la misma base que puso al principio, va a usar otra base. Allá en el Antiguo Testamento la base era la ley de Moisés. Ahora dice ya no, eso lo vamos a poner a un lado porque ahora vamos a entrar a una nueva dispensación, a una nueva economía, a una nueva administración. Y dice Lucas 3.2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Nota pues que siempre que Dios va a cambiar la forma de operar, tiene que enviar palabra profética. Tiene que enviar una palabra porque todos los cambios de Dios son de acuerdo a la palabra profética. Y en este caso, la palabra profética que Juan el Bautista comenzó en su ministerio en el desierto. Esto indica que la introducción de la economía del Nuevo Testamento por Juan no era accidental, sino que fue algo planificado por Dios y dicha de antemano por Dios a través de Isaías el profeta. Dios todo el tiempo avisa lo que va a pasar. Todo el tiempo dice lo que va a cambiar. El profeta Isaías profetizó que iba a venir el espíritu de Elías.
Y el espíritu de Elías es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y ahí hay misterio. Ahí hay misterio, hermano. Porque si usted estudia profundamente eso, está diciendo en cierta manera que el que vino era Elías. Y les dijo, más adelante usted lo puede leer, y dijo, ya Elías vino e hicieron con él lo que quisieron, porque mataron a Juan el Bautista. Pero ahí en la Biblia da a entender que era Elías el que vino. O sea, como Dios tiene ese poder, Dios es el Dios de los espíritus. Mire, y por eso es que algunos creen en la reencarnación, ¿verdad? Porque si yo le digo a usted que Juan el Bautista era Elías, porque el espíritu de Elías vino en él. Entonces algunos dicen que era la forma en que era Elías. Otros dicen, no, no, dice Elías vino en él, y basan eso o usan eso para basarse, para decir que hay reencarnación. Y yo no me voy a meter ahorita a ese problema. Yo sé que con el tiempo Dios nos va a ir aclarando a nosotros todo el panorama, y lo vamos a poder ver cada día mucho mejor. Pero Dios sí tiene espíritus encarcelados. Dios tiene espíritus encarcelados que tienen que regresar. Yo creo con todo mi corazón que el anticristo es un espíritu que está encarcelado, porque es una persona malvadísima, pero tiene que regresar a terminar su trabajo, ¿va? Entonces no me quiero meter a problemas, solo por favor no me esté preguntando, no me diga que le hable de eso, porque no le voy a hablar de eso. Solo le estoy dando unas pringuitas, como dijo Brian, dijo, el hermano Carrillo dice, me pone cosas frente a mí para que yo las escuche y las aprenda, dice, y eso me abre mi entendimiento, y de repente dice, empiezo a pensar en cosas que no sé todavía no las sé poner en orden, no sé dónde colocarlas, pero Brian, Dios está contigo y Dios está conmigo, y Él nos ayuda a acomodar lo espiritual con lo espiritual. Pero sigamos adelante, pues, porque todo lo de Juan fue planificado por Dios. Él no era accidente, esto era un nuevo comienzo. Juan no comenzó su predicación desde el templo de la religión judía. Mire, sería extraño para nosotros que Juan el Bautista, que era hijo de sacerdote, por lo tanto él era de la descendencia sacerdotal, él tenía que empezar en el templo a predicar, y ahí empezar a decir todo lo que Dios tenía preparado para el Nuevo Testamento. Pero Dios no tiene esa falta de sabiduría. Dios nunca empieza algo nuevo entre los hermanos mismos. Tiene que salir uno. Mire, yo para poder predicar lo que yo predico, tuve que salirme de todo lo tradicional, al grado que yo me expuse. Yo me expuse a que dijeran que yo no soy cristiano, que soy hereje, que me torcí, etcétera, etcétera. Por eso muchos pastores, el hermano Carrillo es un hereje. Ayer precisamente me contaba un hermano que me invitó a comer, me decía que como él predica lo mismo que yo predico y habla lo mismo que yo hablo, dice que le dijo su familiar que, porque él tiene familiares pastores de todas las denominaciones, de todas, no, tiene familiares pentecostales y familiares bautistas. Y el bautista le dice una cosa y el pentecostal le dice otra cosa, pero ambos lo atacan. Ninguno de los dos dice, oh, bueno que realmente saliste de una corriente tradicional y estás en algo mejor. No, ¿qué le van a decir eso? Le van a decir que está mal porque no corre junto con ellos. Yo ni corro con los pentecostales ni corro con los bautistas. Los bautistas, presbiterianos, metodistas fundamentales, son fundamentales. ¿Por qué? Porque sí tienen buen fundamento. El pente es el que no tiene buen fundamento, porque si el pente quisiera tener buen fundamento, primero coge el fundamento de los fundamentales, pura redundancia, y entonces luego a dejar que los dones del Espíritu se muevan. Y yo siempre lo he dicho, y usted se recordará que un buen cristiano es un bautista pentecostal, o un presbiteriano pentecostal, o un metodista pentecostal, y ya algunos tratan de tener esa línea, pero la realidad es de que la pureza de la palabra radica en la salvación del espíritu, la salvación del alma y la salvación del cuerpo. Una salvación tridimensional, que es la verdadera salvación de un creyente. Un creyente necesita ser salvo de su espíritu, de su alma y de su cuerpo, y eso lo
confirma el apóstol Pablo, porque él dice en 1 Tesalonicenses 5:23, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que veamos pues cómo se introduce la nueva forma. Uno de los trabajos de Dios en el Nuevo Testamento es introducirse a una nueva manera, a una nueva forma. Mire lo que dice Lucas 3:3. Y él fue, Juan el Bautista, por toda la región contigua al Jordán. Toda la región contigua al Jordán, o sea, al lado del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¡Wow! La introducción del Nuevo Testamento, el trabajo de Dios, es predicarle a la gente el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjese pues, oiga bien y por favor no use mal la palabra de Dios. Y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Porque esto no lo entiende alguien si no lo usa bajo contexto. Primero, tiene que tener arrepentimiento. Pero, por favor, ¿para qué es el arrepentimiento? Para perdón de pecados. No es arrepentirnos de los pecados, porque la gente, esa es la idea que tiene. Si es que me debo de arrepentir de todos mis pecados. Mire, entonces se contradiría la Biblia. Arrepiéntete de tus pecados para perdón de pecados. Nel pastel. Aquí no dice que te arrepientas de tus pecados para que te perdonen tus pecados. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. Yo le pregunto a usted, mire mi hermano, sea sincero, ¿ya entendió usted de qué se tenía que arrepentir Israel? ¿De qué tenían que arrepentirse ellos para que Dios les perdonara sus pecados? Y si usted entiende esto, usted y yo estamos ganando. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Usted sabe que hay muchos hermanos que son cristianos y no están arrepentidos? ¿Por qué? Porque la idea de ellos es que hay que arrepentirse de los pecados para que le perdonen los pecados. Eso es ridículo. Eso es contradictorio. Tú tienes que arrepentirte y aquí te va, pues. Aquí te va. ¿Quiénes fueron a preguntarle quién eres tú? Los religiosos. Eran los religiosos sacerdotes y levitas que representaban la religión oficial. Tú que te crees un cristiano legítimo, tú que te crees un pentecostal de hueso colorado, tú que te crees un bautista de hueso colorado, tú que te crees un presbiteriano de hueso colorado, ahora te estoy dando por los callos. Tú que te crees un metodista de hueso colorado, tú que te crees un de la ciencia cristiana de hueso colorado, tú que te crees un testigo de Jehová de hueso colorado, tú que te crees un mormón de hueso colorado, tú que te crees un católico de hueso colorado, arrepiéntete de toda esa religión si quieres recibir perdón de tus pecados. ¿Te das cuenta? Esto es predicar el evangelio. Y no es para atraer gente nueva a Cristo. No, ellos no eran nuevos. El arrepentimiento del cual se ocupó Juan el Bautista es: ya dejen de ser religiosos, ya dejen de ser legalistas, ya dejen de ser toda esa gama de religiosos que condenan a la gente. Ya, acójanse al verdadero evangelio si quieren que sus pecados les sean perdonados.
Desháganse ya. Por eso yo soy una voz que clama en el desierto, porque esto se volvió algo seco, esto se volvió algo que no tiene vida, esto se volvió algo que no comunica verdad. Yo espero, hermano, que en esta mañana, yo espero que en esta mañana captes. Sí. Te voy a hablar técnicamente. Si no hay arrepentimiento de religión, es imposible que entiendas que detrás de ese arrepentimiento viene una visitación genuina del Cristo. ¿Por qué crees que muchos hermanos no progresan en su vida espiritual? Porque no se arrepienten de todas sus creencias. Y mucho cuidado, porque a veces creemos que nuestra creencia es superior al Cristo. Según ellos, su creencia era superior a lo que estaba predicando Juan el Bautista. Por eso estaban, mira, mira, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Porque yo quiero decirte que la religión no acepta a los don nadies. Y yo ni soy famoso ni quiero ser famoso. Y por eso me guardo. Y a veces me dicen, hermano, pero es que usted puede tener una mega iglesia con todas esas enseñanzas. Sí, pero no quiero eso. Yo quiero honrar a Cristo. Yo quiero ser un Juan el Bautista. Yo quiero que en medio de este sequedal en donde no hay entendimiento correcto de la verdad en su pureza, yo ser uno que es una voz que clama en este desierto. Y mañana vamos a seguir porque hay que enderezar el camino, hermano. Ay, Señor Jesús. Por hoy pues se me acabó el tiempo. Pero primeramente Dios, sigo mañana. Y todavía te predico mañana y el miércoles porque ya el jueves estoy en Pachuca. Así que primeramente Dios, todo esto va a seguir creciendo como la ola que va creciendo para que se pueda hacer surf. Que Dios te bendiga y realmente mi oración es que Dios te abra tu entendimiento. Porque si Dios te abre tu entendimiento, tú vas a entender las transiciones de Dios. Porque nosotros ahora, después de más de 2000 años de gracia, tenemos que captar la transición, porque ahorita ya estamos, pero así, mira, un pelito de que se establezca el reino de Cristo. Ya estamos así, mira, un pelitito a que el Señor establezca su reino aquí en la tierra. Entonces estamos en tiempo de transición. Mi predicación, se puede decir, es José el Bautista. Yo traigo un espíritu para poder exhibir la grandeza de Dios en este tiempo. Porque el que no esté listo no va a salir del desierto. El que no esté listo va a seguir en esa religión vieja y viciada que se llama iglesia tradicional, sea de la gama que sea y del color que sea y de la denominación que sea. Tú perteneces, si eso defiendes, tú perteneces a algo que está en contra de la transición y cambio de lo que Dios quiere hacer en tu vida para que participes en lo que sigue, porque lo que sigue es maravilloso. Hasta mañana. Dios te guarde, Dios te bendiga y que tengas un buen día. Bye bye.